Hay historias que se quedan grabadas en el corazón de un pueblo, no tanto por su alegría, sino por el peso de su verdad. Pero, ¿será que el dolor de una sola persona puede de verdad cambiar el curso de la historia? Hoy vamos a conocer una de las leyendas más desgarradoras de China, una historia de amor, de pérdida y de un dolor tan, pero tan profundo que dicen que fue capaz de derrumbar la mismísima piedra. A ver, ¿qué clase de monumento podría ganarse un apodo tan terrible? Esta frase, la verdad, no se refiere a una tumba como tal, sino a esa obra colosal que sirve de escenario para nuestra historia, la Gran Muralla China. Y esta leyenda nos va a revelar por qué se ganó ese nombre. Bueno, vamos a entrarle de lleno al tema. La historia de Meng Jiannu es una de las 4 grandes leyendas del folclore chino. Pero es mucho más que un simple cuento, ¿eh? Es la encarnación, por así decirlo, del inmenso sufrimiento humano que se escondió detrás de cada piedra de la muralla durante el brutal mandato de Qin Shi Huang. Ya saben, el primer emperador que unificó China, famoso tanto por sus obras gigantescas como por su crueldad. Y aquí es donde conocemos a nuestros protagonistas. Por un lado, Meng Xiangnu, una joven de buen corazón, y por el otro, Fan Qiliang, un hombre que, solo intentaba sobrevivir. Su historia de amor, que empieza de una forma casi tierna, nace en uno de los periodos más opresivos de la historia de China, la dinastía Qin. A ver, imaginen la escena por un momento. En una época de terror, de reclutamiento forzado, donde a miles de hombres los arrancaban de sus casas para trabajar hasta la muerte. Meng Jiannu encuentra a Fan Qiliang escondido en su jardín. Su amor no nace en una fiesta, sino en un acto de compasión frente a la crueldad del Estado. Y a pesar de todo, decidieron aferrarse a un momento de felicidad. Ellos sabían perfectamente que la sombra del emperador estaba sobre todos, pero aún así se arriesgaron. Fue en sí un acto de valentía, un intento de encontrar algo de luz en medio de tanta oscuridad. Y así de rápido se apagó esa luz. Lo que es realmente devastador es el contraste, ¿no? En el preciso instante de su unión, justo cuando se prometían un futuro, la tiranía entra por la puerta y se lo arrebata todo. A Fan Qiliang se lo llevan encadenado al norte, a ese proyecto gigantesco que todos sabían que era básicamente una sentencia de muerte. Pero para Meng Jiannu, la separación no fue el final. No, fue apenas el comienzo de su propia odisea. Una odisea marcada por la angustia y una decisión que demuestra la increíble fuerza que tenía su amor. Pasaron los meses, y con la llegada del invierno, su preocupación se convirtió en acción. Ella no se resignó a esperar sentada. Su amor era práctico, ¿saben? Un acto de cuidado. Se puso a pensar en el frío terrible que él debía estar pasando, y le tejió ropas para protegerlo, como un último lazo de calor y humanidad. Y con esa ropa en mano, emprendió un viaje que suena casi imposible. Hablamos de miles de kilómetros a pie, sola, cruzando montañas heladas y tierras peligrosas. Lo crucial aquí es entender lo que este viaje significaba, una fe inquebrantable y un amor que la empujó a desafiar la distancia, el clima y hasta la propia desesperación. Y finalmente, después de ese viaje terrible, llega. Se para frente a esa estructura monstruosa que serpentea por las montañas hasta donde se pierde la vista, la Gran Muralla. Es justo aquí donde su esperanza se va a estrellar con la realidad más cruel. Empezó a preguntar a los guardias, a los otros trabajadores, buscando desesperadamente el rostro de Fan Qiliang entre la multitud, pero nadie lo había visto. La respuesta que finalmente recibió, no fue solo una mala noticia. Fue la confirmación de su peor pesadilla. Su esposo no solo había muerto de agotamiento, sino que su cuerpo había sido profanado. Lo usaron como si fuera un material más, para reforzar la muralla. Según el folclore, esta era una práctica común. O sea, la muralla no solo se construyó sobre la tierra, sino sobre los huesos de quienes la levantaron. Al escuchar esto, Meng Jiannu se derrumbó por completo. Su lamento fue pero tan profundo, que la leyenda cuenta que la mismísima naturaleza respondió a su dolor. Lloró durante 3 días y 3 noches seguidas. Y no fue un llanto silencioso, Fue un grito de agonía que, dicen, sacudió los cimientos del mundo. Y entonces ocurrió lo imposible. El poder de su luto, la pura fuerza de su amor y su pérdida, fue más grande que la obra del emperador. Una sección de 400 kilómetros de la Gran Muralla se vino abajo. El dolor de una sola mujer había derribado la estructura más imponente de todo el imperio. Y ahí, entre los escombros, entre los huesos de incontables víctimas, por fin encontró los restos de su amado Fan Qiliang.
Fue como si la muralla, en un acto de compasión sobrenatural, le hubiera devuelto lo que el tirano le había robado. Pero ojo, que la historia no termina aquí. La noticia del colapso, por supuesto, llegó a oídos del emperador, y esto nos lleva al enfrentamiento final entre la mujer desconsolada y el tirano. El emperador, furioso por la destrucción de su gran obra, fue personalmente a ejecutar a la responsable. Pero al ver la belleza de Meng Jiangnu, su ira se convirtió en deseo. Y en un giro de una crueldad máxima, el hombre responsable de la muerte de su esposo, el tirano que se lo había quitado todo, ahora quería poseerla. Pero Meng Jiangnu usó su inteligencia como un arma. Aceptó casarse, pero con 3 condiciones. Y esto es brillante porque no eran las peticiones de una víctima, sino demandas que iban a obligar al emperador a humillarse y a honrar al hombre que él mismo había matado. El tirano, por primera vez, tendría que mostrar respeto. Una vez que el emperador cumplió con todo, una vez que el nombre de Fan Qilian fue honrado a costa del orgullo del tirano, Meng Jiangnu subió a la terraza que habían construido. Y desde allí se arrojó al mar. Prefirió la muerte para reunirse con su amor y rechazar para siempre al hombre que le causó tanto dolor. Fue su acto final de lealtad y resistencia. La respuesta obvia es no. Para nada. Aunque la historia personal es profundamente conmovedora, su verdadero poder está en lo que representa, en cómo la memoria de la gente la convirtió en una especie de arma de protesta silenciosa. Miren, aquí está la clave de todo. La leyenda fue la voz de los que no tenían voz. Canalizó todo el coraje y el resentimiento del pueblo contra los trabajos forzados. Hizo tangible el costo humano de la muralla, dándole ese apodo terrible de el cementerio más largo de la tierra. Y su legado sigue vivo. Hoy existe un templo en su honor, un tributo a su lealtad y a esa protesta que a través de los siglos se negó a ser olvidada. La leyenda de Meng Jiangnu nos obliga a mirar más allá de la piedra y el mármol. Nos deja con una pregunta bastante inquietante. Cada vez que admiramos una gran obra de la antigüedad, una pirámide, un coliseo o una muralla, ¿estaremos también contemplando, sin saberlo, una tumba? ¿Y cuántos lamentos anónimos como el de Meng Jiangnu sostienen realmente la gloria de nuestra historia?